días, bienvenidos a todos y los que nos visitan también. Damos gracias a Dios por vuestra presencia y por supuesto por los miembros que siguen siendo fieles a la obra del Señor aquí en cuanto a esa nueva obra. Como habéis visto, hemos hace tiempo logrado la meta en cuanto a la compra. Ya en la reunión vamos a hablar algo de eso, pero ya es nuestra posesión. Hemos comprado eso, pero estamos esperando los permisos para iniciar el trabajo de las reformas. Entonces, para estar orando por eso. Bueno, mantengo eso en mi mente, en mis manos, porque quiero deciros, eso es para agua, leche y zumo. Eso es para el café. Esto cuesta más que eso. Entonces, si vas a tomar agua, ¿cuál? Mi hermano me dio la pista. Con eso, porque veo algunos tomando agua para café. Entonces queremos equilibrar las cosas en cuanto a eso. No hay ningún pecado. No, simplemente queremos usar las cosas para las cuales han sido hechas. No hay agua. Muy bien. Muy bien. Yo también tengo que someterme a las normas, ¿verdad? Muy bien. Hemos estado estudiando el primer libro de la Biblia. Es el primer libro de Moisés. En algunas Biblias, en otros idiomas, en otros países, se llama el primer libro de Moisés. No se llama Génesis. Es interesante, y es también así, el primer libro de Moisés, Génesis, y se trata de los comienzos o los principios, es lo que significa la palabra Génesis, los principios o los comienzos del universo, de la humanidad, los comienzos o principios de la promesa del Redentor y de los de la nación de Israel. Ahora, vamos a pasar varios meses, hasta junio, julio, por ahí, estudiando el siguiente libro de Moisés, que se llama Éxodo, ¿verdad? Pero se puede hacernos la pregunta, ¿por qué vamos a pasar varios meses estudiando ese libro de Éxodo? Bueno, uno puede decir, porque ha sido anunciado así y no queremos ser mentirosos. No. En parte puede ser. Número 2, porque ha sido elegido o programado por otros. Bueno, sí, pero no. Hay por lo menos 4 razones importantes y bíblicas porque vamos a estudiar ese siguiente libro. No creo que está ahí. Sí, está. Sí, se me olvidó. Muy bien. ¿Por qué vamos a estudiar el libro de Éxodo? En primer lugar, porque el libro de Éxodo es parte del Antiguo Testamento y es nuestro ayo. Ahí está. Déjenme ponerlos ahí ya de una vez y vamos a quedarnos ahí un momento. Eso es muy importante entender. ¿Qué es un ayo? Un ayo es un maestro. Un ayo que está a cargo como un director principal de una escuela, una directora. Alguien que está supervisando la buena educación, la buena enseñanza. Está ahí para vigilar, está ahí para corregir. El Antiguo Testamento está ahí para ayudarnos a entender las enseñanzas del Nuevo Testamento. Muy importante, Gálatas 3:24. Por el tiempo no voy a leer cada versículo para dar más tiempo al estudio de esta mañana, pero es importante entender por qué estamos estudiando el siguiente libro. ¿Por qué estamos más bien en el Antiguo Testamento? Número 2, para conocer mejor a Cristo. En Juan capítulo 5, versículo 39, 46 a 47, Lucas 24, 25 a 27, Cristo mismo dijo, esos profetas, salmos y los libros de Moisés, hablan de mí. Y si queremos conocer mejor a Jesús, debemos estudiar lo que el mismo Señor nos dijo. Esos libros, esas 3 secciones de la Biblia hebrea, habla de Cristo. Y por eso debemos invertir tiempo estudiando el Antiguo Testamento. Número 3,
para conocer mejor al árbol de la fe en el cual hemos sido injertados. Eso es muy importante. Pablo habla de eso en capítulo 11, versículos 17 a 32 y Gálatas 3, 6 al 9. Al conocer, no hemos sido injertados en Jerusalén, hemos sido injertados, en la fe de Abraham, padre de la nación de Israel, pero en la fe de él. Entonces, Pablo menciona eso y nosotros también hemos sido injertados. Es una posición muy importante en cuanto a nuestra estancia o nuestra posición en Cristo Jesús delante del Padre. ¿Y por qué? Número 4, porque es palabra de Dios con la misma importancia, autoridad y peso que las otras escrituras. Pablo dijo en 2 Timoteo 3, 16 a 17, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso estamos estudiando todas las escrituras. Y esta mañana vi algo muy importante que no está ahí. Hay alrededor de 283 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por supuesto, los del Nuevo Testamento solamente tenían el Antiguo Testamento para usar en cuanto a sus argumentos, en cuanto a sus cumplimientos de profecías. 283 citas directas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, y el número aumenta a casi 1000 citas cuando se incluyen alusiones o referencias de versículos del Antiguo Testamento. En los Evangelios, hablando de Cristo, 180 de los 1800 versículos que relatan los discursos de Jesús son citas o alusiones al Antiguo Testamento. El mismo Señor Jesús poniendo su sello a prueba sobre todo lo que tenemos en el Antiguo Testamento. Es bonito. Yo estoy con mi método, hay varios métodos de la lectura. Yo estoy leyendo algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento todos los días. Por supuesto, el Antiguo Testamento es más amplio, tiene más páginas y todo eso. Pero leyendo también el Nuevo Testamento y comienzo a poner y volver, esa cita del Nuevo Testamento va con lo que acabo de leer esta mañana en el Antiguo Testamento. Entonces la mente comienza a relacionar, la mente comienza a compaginar, ¿verdad? Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en cuanto al Nuevo Testamento también. Pero la pregunta que debemos hacer, ¿qué es la pregunta que debemos hacer al escuchar la palabra de Dios? ¿Alguien recuerda? ¿Qué hago? ¿Qué me dice de Dios? Exactamente, ¿qué hago? Al escuchar la palabra de Dios, ¿cuál es la pregunta bíblica que debemos hacernos? La que hizo los de Nínive cuando oyeron el mensaje de Jonás. La que hicieron los que entendieron la predicación de Juan el Bautista. La que hizo el apóstol Pablo cuando vio al Cristo resucitado. Y fue la misma pregunta que les hizo el carcelero a Pablo y a Silas. ¿Qué hagamos? ¿Qué debo hacer? ¿O qué quiere, Señor, de mí? Vamos a orar. Padre Santo, tenemos el gran privilegio de abrir un libro que ha sido preservado por muchos años, siglos. El enemigo ha intentado destruir ese libro, la palabra tuya. Hay pueblos, hay naciones, países, donde la palabra tuya está prohibida, donde es un crimen vender Biblias, donde nuestros hermanos en la fe han muerto por poseer la Biblia, tu palabra. Ayúdanos a nosotros valorar lo que tenemos, la libertad para tener una Biblia, estudiarla, memorizarla,
compartirla también con otros. Guíanos en esta mañana al escuchar la palabra tuya, que todos salgamos diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga con ese mensaje de la palabra tuya? Que seamos responsables por lo que tú nos vas a dar en la palabra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, estamos en capítulo 1. Vamos a leer primeramente los primeros 7 versículos. Éxodo capítulo 1, versículos 1 al 7. Esos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificáronse y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Muy bien. ¿Cuántos años han pasado desde capítulo 50, versículo 26 y Éxodo 1:1? Sí, lo escucho por ahí. 400 años, exactamente. ¿Y por qué tenía que haber pasado 400 años? Génesis 15, 13. Ahí el mismo Señor Jehová dijo a Abraham que iban a pasar ahí muchos años, y habla de generaciones. Y una generación en aquel entonces fue más largo que una generación hoy en día, por los años que ellos vivieron. Pero llegó a ser 400 años. Llegaron a ser los 400 años. Y eso es importante. Dios está cumpliendo su palabra. ¿Tú puedes confiar en una palabra así? A veces yo no cumplo mi palabra. Y la gente comienza a rascar la cabeza. Bueno, Él va a cumplir así, de esa manera. Pero no debemos dudar de ninguna manera en lo que Dios nos ha prometido. A nosotros no nos ha prometido, ¿verdad?, 400 años en aquel sitio. No, eso fue a Israel. Pero interesante, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento pasaron más o menos 400 años también. Interesante, un dato ahí. Pero, ¿qué hizo Israel durante los 400 años en Egipto? Versículo 7. Obedecieron el mandato de Dios que Dios dio a Adán, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es interesante que pasamos el domingo pasado hablando de José, pero en ningún momento Dios dio a José lo que Él dijo a Abraham, a Isaac y Jacob. Pero era un hombre importante en la historia de Israel, porque tenían que cumplir Génesis 15:13 de estar en Egipto por un tiempo, hasta la consumación de la maldad de las naciones paganas, lo que vimos el domingo pasado. Pero aquí encontramos algo sumamente para mí interesante. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿La tierra de qué? De Egipto, exactamente. Ahora, ellos cumplieron y obedecieron en cuanto a ese mandato de fructificar, de multiplicarse. Fueron fieles a esa parte del mandato. Y ahí está también lo que Dios nos dio, lo que Cristo dio a los discípulos. En Mateo capítulo 28, 18, 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado, y la promesa: yo os estaré con vosotros hasta el fin del mundo.
debo hacerme la pregunta, ¿estamos cumpliendo la gran comisión para llenar la tierra del Evangelio? Pero es interesante ese concepto porque precisamente en los versículos que siguen, el rey no quería enfrentar o tener próximo a Egipto, dentro de Egipto, un pueblo tan grande. Y eso me lleva a la segunda idea. En los versículos 1 al 7, la ocupación de Israel en Egipto. Versículos 8 al 14, la opresión de Egipto sobre Israel. Versículo 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Tenía ese recurso humano en Egipto para hacer las construcciones, para hacer muchas cosas. Pero en ese momento, después de 400 años, se levantó un señor, un rey que no conocía a José. Y eso es lo que nos pasa en la historia. Lo que nos pasa a nosotros como misioneros, que recibimos nuestro apoyo allá de hermanos, y mayormente de iglesias también. De repente se levanta un nuevo pastor que no conoce a Timoteo ni sabe distinguir entre Timoteo y Adán, ¿verdad? Y dice: yo no conozco a ese tipo. Aquí, tío. A ese tío. Tipo en Venezuela. Tío aquí. Bueno, no conozco a él. Entonces no sé si está de acuerdo con cómo yo pongo el punto sobre mi I. O si él pasa la línea sobre su T como yo lo hago. Bueno, muchas cosas pasan. Y lo digo porque acabo de perder el apoyo de una iglesia porque se levantó un pastor que no me conoce. Y ellos han estado ayudándonos por más de 45 años. Y eso nos pasa en la historia. Aquí se levantó un rey. Yo no conozco a José. No estaba leyendo sus archivos, como en el libro de ¿qué? Esther, sí. No estaba leyendo, repasando lo que había pasado. Hermanos, eso es importante para nosotros en cuanto a la cena del Señor. ¿Hay un mandato más importante que otro mandato de parte del Señor? Sí, es un mandato que debemos hacer. El mandato de ser salvo. El mandato de ser bautizado. El mandato de cumplir con la cena del Señor. El mandato de no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Entonces tenemos de parte de Dios cosas importantes, porque tenemos la tendencia, todos nosotros por igual, olvidar, ¿verdad? De no traer a la memoria. Oh, sí, eso. Yo estaba con José, ¿dónde está José allá? Ayer. Y estuvimos contando relatos de cómo Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas. Y él hablaba de su pasaporte, visa en Bilbao y queriendo viajar pronto. Y Dios intervino ayudándole ahí para no esperar tanto tiempo y un transporte y volviendo a Logroño. Algo en resumen allí. Yo estaba contándole a él también lo que nos pasó en Venezuela. Pero no debemos dejar de repetir esas cosas. En el libro de Romanos, que leí esta mañana, Pablo está dirigiéndose a la iglesia, a los hermanos en Roma. Y él dijo: yo estoy ansioso para ir a vosotros y predicaros el Evangelio. Y comencé a pensar, ¿y por qué Pablo va a predicar el Evangelio a los hermanos si ya son salvos?
porque es necesario repasar una y otra vez todo lo que Dios nos ha hecho, su intervención, el momento de ser salvo, el momento cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros en la cruz y derramó su sangre por nuestros pecados. Nos es fácil olvidar. Nos es difícil también no olvidar lo que queremos olvidar, ¿verdad? Puede ser lo malo del pasado. Pero se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, dentro del plan de Dios, porque tenían que comenzar sus 400 años en Egipto. Por eso la importancia de la cena del Señor, los aniversarios, los cumpleaños, ¿verdad? Repasar la bondad de Dios, la benignidad de Dios. Versículo 10. Ahora pues seamos sabios. Esa palabra significa ser listos, perspicaz, engañosos. ¿Pero con qué fin? Para con Israel, para que no se multipliquen. Uy, yo comencé a pensar en eso también. ¿Qué está haciendo nuestro enemigo para que no nos multipliques como hijos de luz? ¿Qué está sembrando él en medio nuestro? Desánimo, divisiones, doctrinas, distracciones del mundo. El enemigo no quiere que nos multipliquemos. Él no quiere que haya ese ánimo de compartir el evangelio con todo el mundo. Yo estaba meditando en eso como el rey, por medio de su engaño, por medio de su manera, listos para dejar de multiplicarse los hijos de Israel en Egipto. Tenía un miedo. Mucha gente. Hermanos, cuidado con las tácticas, el engaño del enemigo, para que dejemos de multiplicar, ¿verdad? Ir y compartir las buenas nuevas a toda criatura. Pero aquí en estos versículos encontramos cómo fue tratado el pueblo de Israel. Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, a Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Aquí encontramos 1, 2, 3, 4. Sí. El enfoque de Egipto sobre Israel. Los molestaron con sus cargas, los oprimían, los hicieron servir con dureza, amargaron su vida y los obligaron a trabajar con rigor, severamente. ¿Cuál es el fin? Para no multiplicarse. ¿Hay algo en la vida tuya que está amargando la vida? Sí, el que está a mi lado. No. Pero esa es la táctica del enemigo. Él quiere que todos nosotros seamos hijos de... Bueno, ya que ha perdido la batalla en cuanto a salvación, él quiere sembrar desánimo para no hacer nada, para no ser fiel. Y hay muchos, desafortunadamente, hermanos desanimados. Están bajo servidumbre con dureza del enemigo por ese ataque emocional.
deprimido, ansiedades, muchas cosas que nos ponen por el suelo. Y usando cosas para amargar la vida, personas, circunstancias, el tiempo, lo que sea, ¿verdad? La política. No vamos a entrar ahí. Pero eso fue la táctica de parte del rey para disminuir la cantidad de ellos en cuanto a su multiplicación, su crecimiento. Pero no fue suficiente, porque todavía había ánimo con todo el trabajo de multiplicarse. Bueno, voy a dejar eso. Ahora en versículos 15 a 22 tenemos la orden del faraón de matar a los hijos judíos. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas son más como las egipcias, no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Bueno, vamos a entrar en eso. Muy interesante la historia, el relato. Aquí en primer lugar tenemos en versículos 15 y 16 el plan del rey. ¿Cuál es el fin del plan del rey? Si no servía a atormentarlos, oprimirlos por el trabajo para dejen de multiplicarse y ser más grandes, bueno, vamos a quitar la fuerza del varón, de la fuerza de recurso varonil. Vamos a matarlos. Muy interesante. Si el enemigo no te gane por un lado, él tiene una bolsa llena de opciones. Te va a intentar a deprimirte, desanimarte, amargar tu vida por otro lado. El enemigo obrando, que hay que entender que Dios, el pueblo de Dios está en Egipto, cumpliendo la promesa en ese capítulo 15, versículo 13, pero el enemigo también tratando de cortar el pueblo escogido, amado por Dios. Nosotros también somos un pueblo escogido por Dios. Y el enemigo está haciendo la misma cosa con nosotros. Él no quiere que haya un crecimiento, multiplicación de más hijos por medio de nosotros. ¿Qué es lo que encontramos aquí de parte del rey? Bueno, un plan. Mi primer plan no sirvió, o no está funcionando más bien. Entonces vamos a matar a los hijos. Si es hijo, matadlo, versículo 16. Si es hija, entonces viva. Las parteras del rey, versículos 17 y 19, encontramos aquí una cosa para mí muy interesante. Y no es que tenéis que estar de acuerdo conmigo, pero eso es mi pensar, ¿verdad? Hay algunos que piensan de una manera y de otra manera en cuanto a eso. Su temor a Dios. Cuando una persona teme a Dios, significa, antes de responder rapidito, piénsalo. Si una persona teme a Dios, es un hijo de Dios, es salvo. ¿Qué? Si una persona que teme a Dios es igual, salvo, hijo de Dios. Vamos a ver, Hechos capítulo 10, vamos a ir.
Y ese punto es una advertencia, es una advertencia. ¿Dónde? Hechos, perdón. Hechos 10, 1 al... ¿10? Hechos 10, dice ahí, ¿no? Sí. Hechos 10, 1 al 6, perdón. El relato sobre quién? Cornelio. Vamos a ver algo de él. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Basta con eso? Con toda su casa. Qué bien, tener una casa así, con hijos, ¿verdad? Qué alegría. Y que hacía mucha limosna al pueblo y obras a Dios siempre. Listo, no necesita más nada. Oraba. Perdón. Y oraba a Dios. Oraba a Dios. ¿Qué más necesitas hacer para ir al cielo? Este vio claramente en una visión como la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Casi, ¿qué hago? Sí. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto a Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Por cumplir con todo lo que hizo Cornelio, la sociedad diría, un hombre religioso, un hombre de Dios, un hombre lo que sea. Y toda su casa, mira cómo andan ahí a la sinagoga cada sábado. Mira cómo lo hacen, ¿verdad? Limosnas. Pero no salvo. Sin la entrada al cielo. Porque no lo hizo lo principal. Por eso Dios envió el mensajero para decirle lo que él tenía que hacer. Recibir a Cristo como Salvador. Pero ¿para quiénes son las bendiciones de Dios? ¿Dios puede bendecir una nación, una familia, sin ser salvo? Sí. Particularmente cuando están cumpliendo con las promesas, ¿verdad? De Génesis capítulo 12, versículo 3 y Gálatas 3:8 también. Dios puede bendecir porque está incluido ahí la bendición. Los que te bendijeren, les bendeciré. Cualquiera que sea la nación, la ciudad, la iglesia, la persona que tiene el interés de ayudar a la nación de Israel, Dios puede bendecirles. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Volviendo a Éxodo, capítulo 1. Pero las parteras, versículo 17, temieron a Dios. Es mi opinión, yo no soy Dios, pero es mi opinión, que Dios bendijo a ellas, aun no siendo unos judíos o judías, ni seguidores de Jehová. Temieron a Jehová, entendieron algo de años del mar muerto y toda la protección y todo lo que hicieron ellos para llegar ahí a ese momento. Pero su temor a Dios, eso es bonito. Pero no debemos pensar que al estar aquí yo estoy bien con Dios.
al estar en una familia de creyentes, sin haber tomado su propia decisión en cuanto a Jesús, que tú estás bien con Dios. Tú puedes temer a Dios, tú puedes orar a Dios, tú puedes ofrendar a Dios y todavía no ir al cielo por no haber recibido el regalo de Dios. No es tanto lo que yo hago para Dios, es lo que Él hizo por mí. Al enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir y derramar su sangre por mis pecados. Eso es la decisión más importante. Después vienen las buenas obras a los demás. Bueno, no solamente eso, pero también encontramos su trola, trabas o mentiras. ¿Dios aprueba la mentira? No escucho un no muy fuerte. Satanás es el padre de mentiras. Ah, muy bien. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Si yo digo una mentira, estoy participando con las actividades del enemigo, ¿verdad? ¿Cuándo se puede decir una mentira y no recibir consecuencias malas? De parte de Dios, por lo menos. Se puede. ¿Qué? Se puede. En caso de vida o muerte, yo voy a salvar a una persona que vienen a matar a mi hijo y, por ejemplo, Bueno, yo entiendo por dónde vas, hermano. Sí. En nuestras mentes, como seres humanos, limitados a lo que entiende Dios más que nosotros, es como que, a nuestro parecer, la vida tiene más importante que la mentira. ¿Habéis escuchado la historia de Corrie ten Boom y sus hermanas? ¿Sí? Bueno, os animo a leer la historia, ver las películas, todo lo que han hecho en cuanto a ellas. Muy importante. Ya voy a avanzar aquí un momento. Oh. Ay, perdón, dale. El último, si puede. Esta es la casa de ella, de Corrie ten Boom. Fue un refugio secreto para cuidar y guardar a los judíos durante la persecución durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler y Alemania estaban matando a muchos judíos. Ella vivía con sus hermanos en la parte superior y escondía a los judíos que ellos podían tener con ellos. Y cuando llegó el Gestapo, gracias. Llegaron tocando la puerta. ¿Hay judíos aquí? Hemos visto un movimiento. ¿Qué dijo Corrie ten Boom y su otra hermana Betsy? No hay. Y había. Pero la otra hermana, Noli, dijo, yo no voy a mentir. Yo voy a decir que sí. Tenía su casa aparte y hacía lo mismo también con los judíos, protegiéndoles. Tocaron la puerta. ¿Hay judíos aquí? Sí, debajo de mis pies. Ella pensaba, por decir la verdad, que Dios podía cuidar, encargarse de sus hijos, de la nación escogida de los judíos. Hay una polémica. ¿Quién tenía razón? Y no tenemos el tiempo para entrar en eso. Quería ir atrás, estoy perdido ya. Los versículos 20 a 21, dos ideas más.
La película, si quiere verlo, se llama El Refugio Secreto o es El Escondite. El Escondite, perdón. El Escondite. En el plan, en los versículos 20 y 21, el plan de Dios prospera a las parteras y sus familias. De acuerdo con la promesa de ¿qué? Génesis 12:3. Génesis 12:3. Menos mal que Dios es el juez. Porque este lado puede decir, no hay que mentir. Este lado dice, sí, si tiene que ver con vidas de personas, hay que mentir. Nosotros no estamos aquí para juzgar eso. Pero en mi mente, siempre vida pesa más que una mentira protegiendo la vida. No hay tiempo para entrar más, pero pueden mandarme todos sus desacuerdos por WhatsApp. Y el último punto, gracias. Versículo 22. El plan del enemigo, lo que he dicho ya. 21-22. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Y yo ahí puse dulces promesas son las del Señor. ¿Conoces la canción? Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Bueno, canciones del siglo pasado. Pero dulces promesas son. Él está cumpliendo con su promesa. Génesis 12:3. Prosperando a esas parteras. Versículo 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Y vamos a entrar en capítulo 2 el próximo domingo en cuanto al nacimiento de Moisés. Pero en cuanto a versículo 22, el plan del enemigo, una vez más, amenazarnos, desanimarnos, desviarnos de los propósitos de Dios. ¿Cuál es nuestro deber? Santiago 4:7. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y Hechos 4:16-20. Cuando tiene que ver con la ley diciendo que no tiene derecho de predicar el evangelio, hay que obedecer ¿a quién? A Dios y no a la ley humana. Es lo que está haciendo Marwan y María en Marruecos, lo que está haciendo 1 millón de personas más, de hermanos nuestros en la fe, en otros países donde está prohibido compartir el evangelio. Yo recibo noticias de los que están en la China, en los países musulmanes también, donde está prohibido, pero ellos entienden muy bien. Para nosotros es más necesario obedecer a Dios antes que a los hombres en ese sentido, en ese aspecto, en cuanto a compartir su palabra, las buenas nuevas a toda criatura. Hermanos, el enemigo quiere desanimarnos, desviarnos de los propósitos del cumplimiento de la gran comisión. Vamos nosotros a multiplicarnos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Padre Santo, gracias por tu palabra. Ayuda a cada uno de nosotros a hacernos aprender. Hemos escuchado, hemos leído la palabra tuya. Ahora es decisión nuestra que vamos a hacer con la palabra tuya. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias. Tenemos una reunión de miembros después de algunos minutos a las 2.